Tercer video en Bolivia, segundo día en la capital administrativa más alta del mundo, segundo día en la ciudad de La Paz. Hoy vamos a hacer una de las experiencias más pedidas siempre a través de estos videos. Yo no sé por qué, porque después entonces le dejan a uno en los comentarios que si, ay, estás gordo, pero después todos los comentarios son, por favor, haz comida callejera. Yo de verdad no los entiendo, pero estoy aquí para servirles, aunque mi colesterol no lo agradezca tanto. Y hoy me traje a dos expertos que me van a ayudar a conocer, a recorrer y a explorar un poco la gastronomía urbana de las calles de La Paz. Por favor, señores, damas y caballeros, niños y niñas de todas las edades. Hola, hola. Hola, hola chicos. Bueno, estamos felices de estar en el canal con Fogonix y bueno, más que preparados para mostrarle toda la gastronomía callejera que ofrece nuestra ciudad. Emocionados porque así tenemos muchas ideas de a dónde te vamos a llevar, así que prepara tu pancita porque vamos a comer mucho. La verdad tengo bastante miedo, pero bueno, qué mejor compañía que Josh y Lu para poder conocer un poco más de toda la gastronomía que ofrece la ciudad de La Paz. Comenzamos. A darle. Ok, caballero, ¿cuál es la primera parada gastronómica? Ok, de la hoy? primera parada gastronómica es Doña Emi, que tiene los rellenos de papa más increíbles de toda la ciudad. Son tan buenos que ha aparecido en una serie en Netflix que es Street Food de Sudamérica y está bien galardonado y está muy rico. ¿De qué se basa la receta que vamos a probar? Les encuentras de papa, de arroz y de postre. De plátano. O sea, el postre acá le decimos al plátano, ¿no? Al Ok. maduro. Sí. A eso. El plátano amarillo, pues. Exacto. Y es súper barato, menos de $1. Bueno, vamos a darle guaya entonces. Vamos a darle. Primera receta, primera comida callejera de La Paz. Este es para ti. Muchas gracias. Pesa sustancialmente mucho, ¿no? Sí, es pesado, es pesado. Pesa que como 200 gramos esta bolita que están viendo acá. Esto es papa. Sí, pero ahí no acaba, porque eso tiene carne. Mira, si abrimos acá, Ok. lo mostramos. Tiene carne, tiene un poco de verdura. Es bastante fresco, es del día. Pero ahí no acaba. Le puedes poner las salsas que tú quieras. Tienes toda una barra libre de salsas ilimitadas y ensaladas también. Ok, vamos a probarlo primero sin salsa y luego le vamos echando salsitas, ¿te parece? Salud. Salud. Así, de una. De una. Vamos pues. ¿Cuál salsa es la que hay que probar? No, yo digo que con yahua. Todo comemos con yahua. Todo. Que es picante, ¿no? Sí. Tenemos un dicho acá que todo pasa con yahua. Que es una salsa de locoto, tomate y sal. Hay algunas hierbas más. Es picante por si acaso. Un poquito, para ver, porque ya he probado en varias oportunidades desde que llegué. Eso es un poquito. Ese sí es un poquito. Vamos a darle, pues. Pero está buena, está suave, está picante, está suave, está como ese picantico rico. Pero yo creo que lo hubieras echado un poco más y ya se acababa el video. También hay la salsa de maní, que también es picante. Vamos a echarle un poco. Primero probamos y después, si está soportable, le echamos más. Está muy rica. Déjame decirte, yo no soy tan fan del maní, pero las recetas con maní que he probado acá, todo está increíble, sí. Siguiente parada. Siguiente parada es algo súper tradicional que generalmente los estudiantes o gente de oficina lo come hasta de almuerzo, que son las sopitas. Por sopita, ¿tú qué te imaginas? Una sopita. En este caso es una sopita, pero es seca, no tiene nada de líquido, así que vamos a probar. Pero si la sopa es líquida, ese es el concepto principal de la sopa. Pero esta sopa es seca, es fideo rebozado en maní y tú puedes escoger con qué, si con salchicha, con huevo, con silpancho. ¿Cuál es el mejor? Puedes pedir con los tres. Sigamos llenando este estómago de acá y este de acá también. Hay con silpancho, con huevo duro, con salchicha, con huevo frito y con milanesa de pollo. Sí, puedes pedir con todos. ¿Cuánto cuesta? 5 bolivianos. Y es como un almuerzo. Es un almuerzo completo por 5 Por bolivianos. 5 bolivianos. Yo no puedo con tanto. Ya salió entonces nuestro plato de almuerzo. Aquí está. ¿Qué tenemos acá, Lu? Es fideo, es pasta rebozada en maní y encima nosotros hemos escogido el silpancho. El silpancho es una carne de res apanada que tiene también cebollín, si te fijas bien tiene como cositas verdes, es cebollín y es apanada con pan molido. Así que vamos a probar. Te cedo los honores, por favor. A ver. Algo igual que es súper característico de aquí es que te sirven todo con cuchara. Entonces tienes que hacer malabares. Vamos a cortar con la cuchara nuestro silpancho. Realmente yo no soy experta con esto, pero lo logré. Entonces, muy bien. la yahua que no puede faltar. Aquí en La Paz todo es con yahua. Entonces, ponemos un poco de pasta y adentro. ¿Aprobado Sí, por está muy Chayanne? bueno. Aprobado por Chayanne. Ok, vamos a ver entonces. Se pica con la cuchara, vamos a Sí. ver. Lo bueno es que esta carne del silpancho es súper, suave. súper suave. Entonces se puede picar sin tanto problema, ¿viste? Lo hice mejor que tú. Todo un almuerzo, la verdad. Sí, 5 bolivianos. ¿Cuándo ustedes habían visto un almuerzo de este calibre, de esta magnitud, por este precio? ¿Ah? Todavía no entiendo lo de la sopa, pero bueno, me dejo llevar por la experiencia y porque está demasiado bueno.
Ok, la siguiente parada va a ser el batido de huevo. Está súper interesante porque tiene huevo crudo, batido, tiene la malta, que acá le llamamos bicervecina, todo mezclado con azúcar, sabe súper delicioso e incluso no es solo street food. Hay gente que lo consume para el resfrío o para otras cosas más. Es súper económico y es súper delicioso. Bicervecina. Bicervecina. ¿Qué es? Como, eso es como una malta. Ah, este tiene alcohol. Pero la... Yo soy menor de 18 años, no puedo. Lo interesante de esto es que ellas hacen a mano todo, absolutamente todo. Si lo hacen con máquina, no llega a salir igual Ah, y se come con cuchara. con cuchara. ¿Esto se revuelve o así mismo? Sí, 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 Hay que revolverlo un poco para que se mezcle todo. para que se mezcle el huevo Con la con la bicervecina. malta. Bueno, con la bicervecina. Súper dulce. Claro, es como una crema batida. La verdad me sorprende. Ajá, equipo, ¿cuál es la siguiente parada? Sigamos comiendo, hay que seguir comiendo, aquí no paramos. A ver, ¿Cementerio? en el cementerio vamos a encontrar dos cosas deliciosas. Y tradicionales. El pescado frito y también los helados de canela, los quitapenas. A los helados de canela Quitapenas. se les llama quitapenas porque tú vas, entierras a la persona que has perdido y después de haber enterrado y todo de luto, dices, necesito algo dulce y te vas a tomar tu helado de canela. Es tradición que después de que has ido a enterrar a alguien, tienes que ir a tomar tu helado. Y se toma el helado con una empanada de queso. ¿Qué tan pavoso, como diríamos en Venezuela, que no sé cómo se diría aquí, qué tan mala vibra es que vayamos a comernos un helado si a nosotros no se nos ha muerto nadie? No, de hecho es bastante normal. Es algo normal, pero ya están catalogados como los helados quitapenas. Incluso podemos ver gente que va a estar vestida de negro, de luto, como yo, ya, pero no estoy de luto, pero que comen su empanadita con su helado y la pasan bien. Incluso las caseras dicen que te puede quitar la pena si es que has terminado con tu chica. Ah, muy bien. Muy bien. Vamos a quitarnos las Además de penas corazón. de este corazón. Vamos a ver cómo nos reciben. Ya, pásale. Hola, ¿cómo está? Muchas gracias. Me encanta el nivel de bioseguridad que hay acá. Aquí están Entonces- pidiendo por mí, yo no sé nada. Pero es demasiada comida. Aquí está el helado de canela. Desde que somos guaguitas y guaguitas nos dan esto. Y no puede faltar igual la empanada. Este es canela, ¿no? Canela. Wow. Esto le sube la tensión a cualquier hipertenso, así que cuidado. Es canela pura, yo, pero está muy rico. Y es como, es a base de agua, ¿no? Me lo quedo, lo siento. Eso es algo que no muchos saben, pero no solo puedes encontrar helados acá, también puedes encontrar la versión de un refresco, que en este caso es de canela. Y la Lu trajo algo que es un infaltable acá, que son las puca capas, que vienen súper calientitas. ¿Eso qué son? Como unas empanadas. Son empanadas, Pero son como con ají adentro. con ají adentro, ajá. Mi estómago, no sé si pase del día de hoy, pero salud por eso. Entonces, se mezcla esta empanada Con tu helado. con helado de canela. Exacto. Empanada con helado Que de pruebe. canela. Sí. Cucharada de helado. Ok, entiendo el concepto. Lo puedo entender. Si hay algo que me da pena realmente es no poderle comprar a todos. Porque como todo el mundo quiere así como, ay, por favor, cómprame a mí. Da como un remordimiento de conciencia bastante importante. Pero puedes venir unas 7 veces más. Ok. Y una vez acá. Buena solución. Ya caminamos como 3 cuadras, aprox, un poquito menos, 2 cuadras y media. ¿A dónde llegamos? Seguimos alrededor del cementerio, de hecho estamos casi en la puerta del cementerio, pero vamos a comer algo que es súper tradicional, que es el pescado frito. Comer pescado en la puerta del cementerio, ¿lo habías imaginado alguna vez? Jamás pensé en general comer en la puerta de un cementerio. Pero bueno, si ya nos quitamos las penas con un helado en la puerta del cementerio, vamos a comernos un pescado en la puerta del cementerio. Ya nada me sorprende en esta vida, la verdad. Ok, entonces vamos a ver, ¿qué crees que te espere? A ver, hace un momento me ofreciste una sopa y no era sopa. Ahorita me estás ofreciendo un pescado y ¿qué va a ser? Pollo. Es un pescado, Ok. pero ¿cómo te lo imaginas? Un pescado frito, ¿no? Ok, sí, Ok. es un pescado frito, pero cuando lo veas vas a ver a qué me refiero y por qué te estoy diciendo esto. Ay, ya, por favor. Un pescado tiene como algún tipo de tubérculo abajo, no sé si es papa o qué es, y tiene una papita al lado, aparte. Exacto, o sea, sí viene con chuño, viene con mote. ¿Ok? Y hay la opción también de que lo puedas pedir con pasta, pero como ya hemos comido pasta en la sopita de fideo, vamos a comerlo con maíz. ¿Ya? Ok. Ahora por la hora no nos dieron, pero generalmente vienen con el ispi, que es un pescadito chiquito que lo fritan como pipoquitas, entonces te lo ponen encima y eso es con lo que comienzas, ¿no? Pero vamos a comenzar, quiero Ok. que tú pruebes, haz los honores primero. Le damos entonces. Ok, algo igual característico es que todo se come con la mano. Ok. Entonces, vamos. Puedes Todo. ponerle limón primero. Vamos a... Eso, acariciar nuestro Sí. pescado. con limón. Ok. Ok, y ahora sí. ¿Qué? ¿Agarramos una Sí, pieza así? despedazas.
Estos pescados igual tienen como que la fama de que están súper frescos. Y el montón de espinas lo certifica. Buen sabor, el limoncito le hace bien. A ver, pruébalo con la yaguac, un poquito. Muchas espinas sin duda, pero espectacular. Un poquito de picantico boliviano. Te toca para ver a la verdadera experta de la situación. Aprobado. Aprobado. Estamos en un lugar bien famoso de la ciudad. Estamos por la Vita Said, cerca de la estación central. Y vamos a probar las chunchulas o las tripas que están fritas en aceite y que son súper crocantes. Nunca la hemos probado nosotros, pero bueno, va a ser la primera vez de todos juntos y vamos a ver qué tal. Tiene un olor bastante peculiar, es fuerte el olor. Llega a ser tan fuerte que se llega a oler hasta por lo menos unas 2 cuadras a la redonda. Sí, es un olor poderoso, ¿no? Un olor que te sientes... La ropa por lo menos tengo que llegar a lavarla hoy a la casa. Sí, igual los otros. Pero vamos a ver qué tal el sabor. Eso es lo más importante. Vamos a comer tripas. Hay crocantes y blanditas. Sí, o sea, lo que nos dice la CASE es que el que más sale, el más popular es este, que es el crocante. Pero también hay la opción blanda. Ojalá sobreviva después de este día. Aquí está nuestra tripita. Sabe súper a chicharrón. Hasta luego, un placer. Que estén muy bien, gracias. Qué locura de lugar y qué locura de olor, ¿no? ¿Qué tal tu primera experiencia probando tripas? Yo ya las había probado en otros países. Fritas, la verdad sí es mi primera vez, pero me supo bastante parecido al chicharrón. Sí, la ¿Cuál verdad es tu primera impresión? A ver, yo hervidas igual ya las he probado alguna vez, pero así fritas nunca. Pensaba que iba a ser algo que no me iba a gustar, pero no, sí, sabe a chicharrón, es bastante aceitoso. Creo que si tengo algún gusto engordante, puede ser que vuelva. ¿Y tú? Le doy un 5 de 10 por el olor. Creo que el olor hace que la experiencia no sea tan buena para mí porque realmente es muy fuerte. Y ahora siento que yo huelo a tripa. Pero sí, te gustó el sabor, por lo menos. hablamos del sabor, sí me gustó. Yo creo que estoy un poco contigo. La verdad el sabor me gustó bastante, pero el olor ya me tenía como mareado. Exacto, es como... Ya estaba de que sáquenme de acá. Muchísimo humo, obviamente. Es aceite desde hace 12 años, puede ser, de la época de la bisabuela. Pero eso es al final lo que le da el gusto, eso es lo que le da el sazón, eso es lo que le da lo rico. Pero cuando estás mucho tiempo al lado de ese humo pegándote en la cara, ya te empiezas como si te hubieras metido algún estupefaciente, ¿no? Tal vez puedes pedir para llevar y así Puede la ser, experiencia puede cambia. ser una buena solución. Estamos ahorita en un puesto que sirve tucumanas. ¿Qué son las tucumanas? Las tucumanas son unas... Me encanta que empanadas. fue como una enciclopedia. Tucumanas. Las tucumanas. Una exposición del La colegio. definición. Bueno, las tucumanas son unas empanadas fritas, rellenas de carne, huevo, llevan verduras. Aquí como que es súper común que tú te compras algo y tienes las salsas para ir poniéndote mientras comes. Entonces las tucumanas del Prado generalmente son las más conocidas. Estas no son del Prado, pero sí son tucumanas, entonces vamos a probar. Le deseo los honores, señorita. Ya me hicieron probar las tripas primero. Ok, aquí está la tucumana, entonces como ven sí es una masa frita y está súper rellena. Tiene papa, tiene carne, tiene verduras, entonces vamos a darle la primera mordida. ¿Qué tal? Está Del buena. 1 al 10. 10. ¿En serio? Ujú. Máximo nivel de placer. Yo no sé si puedo resistir una comida más. Qué buena está. Súper contrastante, ¿no? Yo no sé si pueda más, la prueba se la come completa. Terrible comentario. ¿Este mercado tiene algún nombre? Este mercado es la Buenos Aires, o sea, la Buenos Aires es toda una avenida, es súper larga. Es la parte más comercial esta. Está la Garcilaso, está la Tumusla. Si nos vamos un poco más hacia arriba, vamos a acabar en el cementerio donde estábamos hace rato. Pero realmente es súper caótica y aquí encuentras de todo. De todo. Bueno, no diría caótica, ¿no? Ahorita estamos tranquilos. Si venimos tipo 7 de la noche, te aseguro que sí. Hoy no lo comprobaremos, pero quizás en otro video, quién sabe. Desde que somos súper niños, cuando nos resfriamos, generalmente las abuelitas agarran una naranja y la ponen en la hornilla para que les dé el fuego directo. Esta naranja totalmente quemada la exprimen, la mezclan con miel y nos daban desde que somos niños para el resfrío. Ahora las caseritas tienen esto en las calles. Entonces tú vienes, te escoges una naranja que ya están quemadas, todas así en tiempo real. Delante tuyo la exprimen y hacen tu propio elixir para que puedas sí curarte del resfrío, pero en realidad es muy sabroso. Así que vamos a probar. Primera impresión al tener el vaso en la mano es que es caliente. Esperaba un jugo de naranja fresco, frío, como suele ser el jugo de naranja, pero me imagino que como las naranjas están literalmente quemadas, el jugo que sale está a una temperatura para nada cerca de la esperada. Esto sí se nota que te cura lo que sea. Para todos esos puestitos de comida que nos han estado dando alcohol antes de comer, yo creo que esto previene más el COVID, la verdad. Qué bueno está. Adelante, señorita. Salud. Y algo igual para rescatar es que es todo el jugo de la naranja, o sea, no mezclan ni con ni un poquito de agua.
lo calientan acá directo en esta hornilla y se van cocinando. Yo pensaba que ya las traían cocinadas. Qué interesante mecanismo. Si yo les soy muy honesto, yo siento que si yo ingiero 1 miligramo de comida, de alimento adicional, voy a tener algún tipo de coma o algo que me haga mucho daño, algo que me hará sufrir. Yo creo que es momento de pausar este video de comida callejera. Yo creo que incluso ha sido el video de comida callejera donde más comidas hemos probado en total, porque siempre suelo hacer 5 o 6. Esta vez llegamos 7 u 8, no recuerdo ya. Hemos probado, hemos tomado, hemos comido, hemos ingerido cosas que yo no tenía ni la más remota idea de que existían. Muchachos, vengan, denme un abrazo, por favor. Abrácenme, abrazo grupal. Gracias por el cariño, por la disposición, por todo lo que hemos hecho. Sé que faltaron un montón de cosas. Estos seres humanos nunca se llenan, son un barril sin fondo. Querían seguir y seguir y seguir y yo ya no puedo más. Entonces, ¿qué nos faltó por comer el día de hoy? El sándwich de chola. Las velas, el anticuchito. Hay más cosas en el mercado Lanza, por ejemplo, que faltaban. La ensalada de frutas. Claro, ya fuimos al mercado Lanza en el video anterior, pero solo comimos una cosa y obviamente en ese mercado hay un montón de opciones. No hemos probado creo que ni el 5%. Ni el 1. Así que cuando tú vuelvas, acá estamos para hacerte comer. Estoy impresionado de la cantidad de gastronomía callejera que hay en La Paz. Mi estómago no soporta y yo creo que también puede influir un poco la altura, ya eso lo hemos hablado en videos anteriores. Igual, si faltó algo que ellos no han comentado todavía, ustedes lo pueden dejar en los comentarios. Pueden pasarse por las redes sociales, el TikTok, el Instagram, que son su fuerte, y vamos a incentivarlos a que se vuelvan a incorporar a YouTube. Vayan y suscríbanse a su canal, digan que van de parte de Fogonix. Aquí les voy a estar dejando un botoncito para que se suscriban al canal de Yoshi Lu. Aquí un videito para que se suscriban a este canal y obviamente activen la campanita. Y muchachos, por acá un videito recomendado especialmente para ustedes, para que se lo vacilen y nunca se salgan de este canal. Despídanse, por favor. Chau, chau.